Algo muy importante que deben de tomar en cuenta todos los consumidores es fijarse en la fecha de vencimiento antes de comprar los productos. Sí, pero Y no lo que existe sí, tanto esa cultura realmente, sí, ¿no? pero realmente es algo que tenemos que ir cambiando poco a poco. Y lo que sí nos hemos dado cuenta es que los supermercados, a veces los que están en las carreteras, que van hacia los lugares turísticos, en esta época de vacaciones sacan mucho producto vencido. Y realmente tal vez la familia cuando llega al supermercado con la emoción de que ya va a llegar al lugar y que la rapidez de hacer las cosas, compra el producto, se lo lleva y a veces se lo puede incluso comer sin darse cuenta que está vencido o se da cuenta ya a la hora que lo va a servir los alimentos. Entonces es muy importante siempre verificar. El otro punto también que es importante es que se fijen en las promociones o en las ofertas, porque algunos supermercados también en esta época pone a disposición ofertas a los consumidores de productos que están próximos a vencer, lo cual es legal, no es malo, pero si yo como consumidor no lo voy a consumir en los próximos días, entonces evito comprar ese producto y mejor me voy hacia otro. Y en algunos casos también hemos encontrado productos en oferta que ya están vencidos. Y nosotros siempre decimos como Defensoría que sería ideal para nosotros mantener un inspector o alguien que esté inspeccionando cada uno de los establecimientos del país. Sin embargo, tenemos recursos escasos y por lo tanto hacemos un llamado a todos los consumidores para que empecemos a tomar un papel más activo en esto y que nos fijemos en la fecha de vencimiento y cuando encontremos algún producto vencido, primero exigir o pedirle al gerente que realmente esos productos están vencidos y que los tiene que cambiar y en segundo lugar hacernos el llamado a nosotros, al 910, porque de esa manera ya nosotros podemos focalizar nuestras inspecciones en estos establecimientos y de esa manera vamos a ir creando una cultura de consumo del respeto a los derechos. Una persona decide qué es lo que hace cuando encuentra un producto vencido, es decir, un consumidor va a un supermercado, encuentra el producto vencido y decide qué es lo que hace. Puede pedir, por ejemplo, que se le cambie el producto, que se le devuelva la plata, pero también puede elegir no hacer eso, sino poner la denuncia en la Defensoría del Consumidor. Lo ideal es que haga las dos cosas realmente, que a la hora de comprar, si encuentra el producto vencido, que le exija al gerente o a la persona que le está vendiendo que le cambie ese producto. Incluso si yo me lo he llevado a la casa, y por eso también es muy importante guardar los tickets o las facturas, porque ese es mi comprobante de que yo he ido a ese establecimiento y que ahí adquirí ese producto vencido. Entonces con ese ticket o con esa factura puedo regresar al establecimiento y tengo el derecho a que me cambien el producto. Y por supuesto también que nos avisen a nosotros para que nosotros estemos pendientes de que ese producto sea retirado del mercado y que otros consumidores no lo vayan a consumir. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, regresamos en breve. Bueno, estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. A ver, tengo una duda, Leili, o igual Mauricio, tú puedes responder sobre esto, creo. ¿Por qué se dieron más casos en esta fase previa de Guardianes del Consumidor? Se dieron más casos de violación a la ley en la zona occidental del país, ¿cierto, no? En la zona más occidental. Más que en la oriental, más que en la zona central. Aquí podría explicarse de alguna manera porque la Defensoría del Consumidor está cerca, la Casa Matriz está cerca y por lo tanto hay más posibilidades de que la Defensoría llegue rápidamente. ¿Es esa la explicación realmente del por qué en la zona occidental hubo más casos de productos encontrados con fecha de vencimiento? Yo creo que quizás es cuestión de cultura, porque realmente oficinas de la Defensoría tenemos una en Santa Ana y en la parte oriente del país tenemos una en San Miguel y que ellos precisamente se encargan en esta época de hacer las verificaciones de su propia zona. Entonces no es que no exista presencia de la Defensoría en esa zona. Bueno, creo ¿cuál es la que explicación entonces? es parte de la cultura de los proveedores, tal vez de los occidentes, de los proveedores que no están respetando y de los consumidores que todavía les hace falta un poco más exigir y señalar los incumplimientos a sus derechos. Entonces, por eso hacemos el llamado tanto a los proveedores como a los consumidores, porque el crecimiento o la construcción de esta cultura de consumo tiene responsabilidad en los dos, tanto en los proveedores como en los consumidores. O sea, a ver, ¿son más acuciosos, son más cuidadosos las personas de la zona oriental y zona central que la occidental? Sí, esa es una de las lecturas que nosotros hacemos precisamente porque son más cuidadosos, quizá ha calado un poco más el tema de consumo en estas zonas. El consumidor ha despertado un poco más también en el reconocimiento de sus derechos y quizá en la zona occidental el proveedor todavía no ha entrado a la lógica del derecho de consumo. Es una cultura que estamos creando cuando prácticamente se creó la Ley de Protección al Consumidor y consecuentemente la Defensoría. Estamos prácticamente en una nula cultura del derecho de consumo, tanto de parte del proveedor como del consumidor. Poco a poco se ha ido creando, se ha ido mejorando, porque hay que reconocerlo, hemos mejorado, hemos dado pasos desde el 2005 al 2009,
es un tema que considero yo particularmente que no se va a poder lograr de la noche a la mañana. Crear una cultura en una sociedad que estaba acostumbrada a hacer prácticamente lo que querían en materia de consumo, va a tardar su tiempo. Hay países en los cuales cambiar una cultura, cambiar una práctica, una conducta, tanto empresarial como del consumidor, ha tardado 5 o 10 años. Entonces, lo importante, creo yo, es no desfallecer, seguir siempre trabajando en este tema, con el objeto de que acá en un mediano plazo, lo ideal sería en un corto plazo, podamos tener ya una cultura de consumo bastante cimentada. Ok, yo quiero en el último bloque hablar de eso, Mauricio, precisamente sobre cuáles son como principalmente algunas reformas que están a la vista ahí, ¿no? Sin duda que la Defensoría del Consumidor ha dado pasos importantes, ha sentado precedentes importantes en el país. La doctora Evelyn Yacir de Lobo, que ya se fue del país, que no está al frente, entiendo que está fuera del país ahora mismo, y que ya no está al frente de la Defensoría del Consumidor, que por cierto se fue, yo diría, merecía más reconocimiento antes que se fuera la doctora Evelyn Yacir de Lobo. Ahora ha dejado un legado importante que hay que continuar, que hay que desarrollarlo más, pero más adelante vamos a hablar de eso. Solo quiero terminar en cuestiones puntuales. Leili, por ejemplo, ¿qué debe de hacer la gente cuando, no en el supermercado, no en el restaurante aquel pomposo, pues obviamente se le violan sus derechos, sino también qué pasa con aquella gente que consume en la tiendita, ya cerca de la playa, o en la venta que está puesta a la orilla de la playa? Porque me imagino también que los derechos del consumidor también están reflejados en ese lugar. ¿Cómo hacen ustedes en ese caso? ¿Qué trabajo están haciendo también más allá del supermercado, más allá del restaurante? Bueno, en todo caso, cualquier proveedor, sea pequeño o sea grande, tiene la responsabilidad de cumplir con la Ley de Protección al Consumidor. Nosotros nos enfocamos más que todo, es cierto, en los restaurantes o en los supermercados más grandes. Sin embargo, también abarcamos aquellas tiendas de conveniencia que son pequeñas, pero que tienen mucha influencia de los consumidores. Y por supuesto, la contraparte de la verificación, que todo en su conjunto es precisamente, como decíamos, para crear esa nueva cultura de consumo, tenemos la parte de educación. Y aquí donde nosotros vamos donde los consumidores, les decimos cuáles son sus derechos, pero también vamos donde los proveedores y les decimos cuáles son sus responsabilidades que tienen con el consumidor. Por lo tanto, las dos facetas, tanto de educación, aunque sean proveedores pequeños, como de los consumidores, van haciendo que esa cultura vaya creciendo. Entonces, es igual si un consumidor encuentra un producto vencido o no tiene los carteles a la vista, que nos llame al 910 y que nosotros tenemos la responsabilidad y la competencia de ir a ese establecimiento y verificar que se estén cumpliendo los derechos, o si no, levantarles un acta para iniciar el proceso sancionatorio. Igual funciona con una venta que se ha establecido temporalmente a la orilla de la playa, Mauricio. Igual. Si es una venta temporal y está realizando venta de productos u ofrecimiento de servicios, de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor, es un proveedor más y por lo tanto está obligado a cumplir con todas las disposiciones de la ley. Y voy a poner un ejemplo que me llamó la atención. Eso fue hace casi un año en una tienda de Colonia, una tienda pequeña. De esas donde vas a comprar un churrito, una gaseosa, una etcétera. soda, ¿no? Habían productos churritos en 2 estantes. Se le preguntó a la señora, a la dependiente, de unos churritos que estaban en el estante derecho, por decirlo así, que es el que tenía menos producto. Y me llamó la atención porque la señora dijo, esos productos no se los puedo vender porque ya están vencidos y los tengo aparte para cuando venga el proveedor, cambiarlos. Los vamos a cambiar. Entonces creo que es parte de lo que ya ha ido calando poco a poco, esa gotita del tema de consumo en los proveedores tanto grandes como pequeños. Ahora, Leili, ¿por qué no la Defensoría del Consumidor establece o pone al entrar a los supermercados que sea una cuestión como muy permanente pero más visible, una especie de portafolio con los derechos que tiene el consumidor? Digo, sí he visto, por ejemplo, algunos recortes así pequeños, ¿no? Que algunas veces están en especie de fotocopia, está pegado ahí por un lugar donde no se vea mucho, pero creo yo que sería importante que la Defensoría del Consumidor ponga rotafolios grandotes, a ver, para ponerte un ejemplo del tamaño de la pantalla que estamos viendo al fondo, en donde están establecidos los derechos del consumidor y qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que tomar en cuenta antes de entrar al supermercado. Eso sería como bien importante, creo yo, no solo en la época de vacaciones, como en este momento, sino permanentemente, pero que sea visible esa cuestión. De hecho, la ley exige que todos los derechos de los consumidores deben de estar en los establecimientos, independientemente sean supermercados grandes, tiendas pequeñas. Sí, pero lo están, pero no establece el tamaño, porque yo
te puedo decir que he visto en varias ocasiones plasmados sus derechos, pero hay que llevar una lupa a veces para verlos y hay que buscarlos donde Fotocopias, están. exactamente. fotocopia de la ley, Ahí tal vez tenemos un poco más de trabajo de hacer, de ponerlos a disposición de los consumidores. Pero, por ejemplo, nosotros teníamos unos carteles aproximadamente de ese tamaño que también dentro de la labor de educación los estábamos repartiendo gratuitamente a los proveedores, y de hecho si algún proveedor tiene algún interés de estos carteles porque la ley establece que tiene que tenerlos y de lo contrario se le puede poner una multa, que nos llame al 910, que nos llame y que nos diga, mira, yo estoy interesada, regálenme un cartel, y nosotros con mucho gusto se lo brindamos porque tenemos de esos carteles a disposición de los proveedores para que estos puedan cumplir con la ley de protección al consumidor.